Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y bueno, en esta ocasión es una ocasión muy especial. Se encuentra mi buen amigo Hernán de Oliveira allá en la lejana y hermosa ciudad de Porto, en Portugal. Y bueno, Hernán ha sido un psicólogo con una amplia trayectoria como docente universitario. Ha sido una persona que ha explorado mucho el mundo y el campo de las adicciones, el tema de la salud mental, y uno de los temas que me convoca hoy conversar con Hernán es el tema de la migración, el tema del incilio, palabra resonante, palabra muy frecuente en estos tiempos, y el tema del impacto de la salud mental, sobre todo en procesos tan complejos como han sido el proceso, específicamente el proceso que ha atravesado la sociedad venezolana. Proceso que ha sido complejo, proceso migratorio. Aproximadamente se habla en cifras más o menos cercanas de 8 millones de venezolanos. Yo pienso que son más de 8 millones de venezolanos que hemos salido, Posiblemente. porque siempre las estadísticas oficiales son superadas por... Y eso habla de un país afuera, pero no es solamente en un lugar geográfico, disperso en diferentes partes del mundo. Sí. Dicho esto, yo quería preguntar como proceso de inicio de esta conversación contigo, Hernán, tú como psicólogo y psicólogo que ha tenido la posibilidad y la experiencia de vivir como ciudadano, pero también como psicólogo, un proceso tan complejo históricamente, socialmente, los últimos 25 años en Venezuela. ¿Qué impresión en líneas generales te da a ti el tema de esto, de 8 millones saliendo fuera de, de un país? ¿Qué impacto psicológico puede tener en líneas generales esa oleada y prácticamente una generación que sale en el país de origen? Bueno, mira, Félix, yo voy a tomar como punto de partida, aprovechando que me encuentro en Portugal, recordando que los portugueses en su momento histórico fueron famosos por ser navegantes, por lo tanto, recorredores de mundo. Y Europa, en general, en algún punto de sus historias, también se dedicaron a navegar. Y entonces, en la mente del europeo no es ajeno esto de viajar, esto de crear raíces en otras tierras. De hecho, por ejemplo, por este lado no es raro, por ejemplo, que la gente no quiera vivir en las grandes ciudades, no quiera vivir en las capitales. Entonces no es extraño que la gente se vaya a vivir en las villas o hasta en los pueblos. Pero en Latinoamérica, y sí, pensaría que en el caso latinoamericano es todo lo contrario. Como los europeos llegaron hacia América, ¿verdad? Entonces, bueno, encontraron a los nativos allá estaban y allá se quedaron. Específicamente el caso venezolano al que hace referencia, creo que ha sido un tema muy duro porque es que la mentalidad del venezolano no está inscrito en el viaje, no está inscrito en moverse, en abandonar la raíz, en abandonar la tierra, en abandonar su lengua, abandonar su cultura. Por lo que entonces es claramente muy duro porque lo que empuja el proceso de migración, pienso yo que latinoamericano, y vuelvo y repito, específicamente el venezolano, lo que lo ha empujado, por supuesto, ha sido una situación país muy adversa, en la que el venezolano, esos 8 millones, lo que tú hacías referencia, que estamos pues dispersos por el planeta, en algún punto pienso que la gran parte es haberse sentado y reflexionar, bueno, ha pasado un número de años, la situación no mejora, el horizonte no apunta que va a mejorar y llegar a la delicada decisión de, tengo que irme a probar, bueno, en algunos casos, algunos para probar suertes, porque hubo personas que simplemente escogieron un destino, llegaron hasta allí y Ujú. bueno, empezar de cero, ¿no? Es empezar de cero. Otros que de pronto tenían amigos que ya habían hecho un anticipo, ¿no? Ya estaban en esa tierra, de pronto hubo una recesión. Otros con familiares.
Pero el punto en común de esta diáspora venezolana es abandonar la tierra natal, porque Venezuela específicamente, mientras en los años 40 hasta los 60 hubo una gran oleada de extranjeros, y lo vemos en los apellidos en Venezuela, apellidos portugueses, italianos, españoles, árabes, libaneses, etcétera, etcétera. Entonces, esa era la composición del país por muchos años, eran receptores de extranjeros, pero entonces empezar a ver que esos venezolanos tenían que acudir al extranjero, hijos de extranjeros, entonces ir a la tierra de los padres y los abuelos, el impacto ha sido de mucho dolor, porque es abandonar, nuevamente repito y recalco, subrayo, el abandonar una historia, y entonces llevarse la historia en la maleta, tratar de meter toda la historia de tu vida en una maleta y llegar a un destino en el que tú no tienes idea si va a funcionar, si va a ser mejor o si va a ser peor. Entonces creo que el punto inicial a lo que hace referencia, Félix, es que realmente el venezolano nunca inscribió su ticket en un tema de voy a dejar mi tierra. Y eso me gusta mucho la metáfora que utilizas del viaje, eh, porque hay algo importante, ¿no? Desde que el hombre es hombre, revisando, por ejemplo, el volumen uno de las Máscaras de Dios, ese fabuloso trabajo de 4 tomos de Joseph Campbell, la mitología primitiva, cuando encontramos que uno de los primeros mitos en cualquier parte, en cualquier cultura, es el mito del viaje, del que parte, el de la aventura. Lo encontramos en las sagas nórdicas por excelencia, lo encontramos en toda la cosmogonía hindú, del hinduismo, lo encontramos en la cosmogonía del budismo, lo encontramos incluso en profundas referencias tanto en el judaísmo como en el cristianismo, en el cuanto el ser humano viajando, saliendo, emprendiendo. Uh -huh. Pero hay una experiencia interesante, yo creo que ahí pudiéramos comenzar a hacer como una especie de disección entre lo que es el hecho cuando tú decides viajar como una decisión personal. Quiero viajar, quiero emprender, quiero iniciar un gran viaje. En inglés hay una hermosa palabra, endeavor. Significa una gran travesía, un gran viaje, eh, Exactamente. a salir forzosamente. Por ejemplo, lo tenemos ahorita actualmente el caso en Gaza, lo tenemos en Ucrania, el caso de situaciones forzadas donde la persona tiene que salir. O sales o es tu vida o la de los tuyos. Eso obviamente lo encontramos, no únicamente el caso venezolano, lo encontramos en la historia, moviéndose continuamente. Y yo creo que ahí es donde que quería hacerme una parada, porque han pasado ya creo que 24 años desde que se inició todo este proceso, que tiene implicaciones políticas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Pero creo que a veces hemos tenido poco tiempo de sentarnos a conversar esto, a metabolizar esto. Incluso Uh -huh. me parece, cuando conversas con venezolanos de otras partes, que están en otras partes, con, con sus hijos, etcétera, etcétera, como que no ha habido tiempo de sentarse a conversar y a metabolizar el tamaño de la experiencia compleja que hemos estado viviendo, ¿no? Y ya estamos en una primera generación, es decir, hijos ya de los que salieron, que ya tienen hijos afuera. El caso de mi hijo, por ejemplo, que mi hija nació acá, yo estoy viviendo acá en Australia desde hace casi 18 años. Y cuando yo converso con mi hija, entiendo que hay una identidad cultural completamente diferente, que tiene que ver con el impacto. Ahí es donde me llama mucho la atención, Hernán, el tema de la primera generación de inmigrantes con el encuentro con los padres. ¿Cómo lo ves tú? Primero por una doble mirada, porque tú vienes de una hermosa familia de migrantes de Portugal. Es una historia muy Sí. hermosa la tuya, que hacen vida en Venezuela, tú te desarrollas una exitosa carrera, eh, y al final haces como un ciclo de regreso a la tierra de tus padres. ¿Cómo tú miras esa experiencia? Mira, chico, fíjate, en mi caso personal, lo puedo comentar como psicólogo, pero también lo puedo comentar como persona, ¿no? Como un individuo, pues, vulgar común.
Mi padre viaja a Venezuela o es llevado a Venezuela, porque en esa época, bueno, Portugal era de los países que todavía mantenían colonias, entonces entra en guerra con Angola, Mozambique, que estaban pues luchando por su independencia. Por supuesto, se inician guerras desde las colonias y bueno, y era llevado todo el mundo a la tropa. Mis abuelos para proteger a mi padre, que era el hijo menor, lo llevan hasta Venezuela, que ya yo tenía tíos allá, ¿no? Y bueno, y así se salva de ir a la guerra, que a mí me constan los impactos, las secuelas de aquellas personas que sí participaron en la guerra, o sea, lo que nos podemos imaginar con el estrés postraumático y las lesiones y los traumas, ¿no? Entonces, bueno, mi papá hizo una vida allá, se casa con mi madre venezolana, nazco yo, etcétera, etcétera, lo que tú relatas, hago mi vida, y entonces es ver esa situación adversa que hubo en Portugal que empuja a mi padre a ir a Venezuela para después, unos años, la situación adversa en Venezuela empuja a venir a otra tierra de mi padre, ¿no? Eso también entonces, hilando la historia familiar, yo tengo dos hijos, actualmente ya son adultos los dos, pero llegaron aquí siendo adolescentes, pues. Y entonces, bueno, el impacto con el idioma, el impacto con la cultura, o sea, para ellos fue todo mucho más nuevo. Mm. Ahora, esta primera generación de la que tú mencionas, por ejemplo, el tema idioma. Entonces, en el caso de la lengua española y portuguesa, bueno, que tienen sus similitudes, pero para aquellas personas que piensan que es fácil, no, no es fácil. La gramática portuguesa es bastante compleja, la pronunciación es bastante compleja. Entonces, empieza a tornarse gracioso porque somos de esta familia híbrida. Entonces, híbrida en el sentido que a la hora de comunicarnos empezamos ya a mezclar los idiomas. Ya estamos en la situación que todos en casa mezclamos las palabras. Yo no sé si en algún punto en tu casa te puedes de pronto mezclar el inglés con el castellano, pero entonces aquí nos pasa, es bastante común. Y nos reímos porque a veces lo hacemos tan inconscientemente, ya está tan internalizado que forma parte. Y por el otro lado, entonces es, en el caso de ellos, eh, recordar la historia de Venezuela, o sea, lo que vivieron. Y entonces, bueno, se reconocen como venezolanos, se reconocen como hispanoparlantes, pero entonces cuando nos sentamos a conversar Venezuela, lo que ellos recuerdan, ¿no? Entonces, bueno, uno como padre tratando de protegerlos de que bueno, no se traumatizaran, de que no faltaran cosas, pero obviamente con un punto en donde en la realidad sí faltaban cosas, sí faltó seguridad, faltaba alimentación, faltaba, bueno, no creo que no, ni es necesario llover sobre mojado, pero entonces ellos obviamente tienen recuerdos y ellos tienen una narrativa muy diferente, o sea, y tan diferente que hasta recordar la historia de Simón Bolívar o cuando fue la independencia de Venezuela, ya les empieza a resultar un poco ajeno, ¿ok? Ujú. Pero al mismo tiempo, entonces llegan a Portugal y empezar a reconocerse en estos amigos que tienen otra historia. La historia portuguesa es muy distinta a la venezolana. O sea, aquí se habla de monarquías, de reyes, y en Latinoamérica se habla de independencia y descolonización. Esas son las narrativas, ¿no? Exacto, Como más. Entonces, claro, claro. es empezar a ampliar esa primera generación que dice, o sea, es empezar a ampliar, ellos empiezan a tener una narrativa híbrida que no deja de ser hermosa, a mi modo de ver. Yo cuando converso con los muchachos, con ellos, con los amigos y amigos que también son de otras nacionalidades, es bien simpático porque acumulan mucha más historia. Entonces tienen ese arquetipo colectivo, o sea, ya es lo venezolano, ya lo portugués y lo europeo. Exacto. Y no dejan de tener miradas críticas. Ah, bueno, en Venezuela era así, bueno, aquí es asado. Y empiezan a tornarse un poco más críticos, pero no ha sido una cosa traumática. Quizás el tema del primer año de llegada, sobre todo en el caso de pronto tu hija nace en Australia y bueno, es ciudadana australiana, pero de pronto esos hijos mm, que ya nacieron en Venezuela y que tienen que emigrar, entonces bueno, encontrarse con una cosa totalmente diferente. Y repito, el tema lingüístico para mí es un tema clave. Yo estoy de acuerdo. Este, Estoy de acuerdo. este, como decía un poco Lacan, ¿no? Lacan plantea, bueno, el inconsciente es un lenguaje, bueno, y yo creo que a partir del lenguaje que es donde nosotros organizamos el mundo, este tema de los mapas precisamente, como tú bien lo describes,
este, Mm, es el organizador y formador. Es punta. Entonces, cuando un idioma no es manejado, y entonces empezar a internalizar esto del idioma para poderte comunicar con otros, para poder establecer lazos, para poder crear vínculos, porque al mismo tiempo puede pasar lo contrario. El no dominar el idioma es lo que es una inmensa barrera de integración. absolutamente. Y lo vemos en el caso de Suecia, con los movilizados de Siria, por ejemplo, que ahí crearon guetos porque ellos no se integraron. Entonces el gobierno sueco, en su buena voluntad, tratando de proporcionarle casa, una renta, terminaron no aprendiendo sueco. Y está dando problemas en Suecia, lo vemos ahorita con el tema de la inseguridad, homicidio, Gravísimo, uso de armas de fuego. gravísimo. Y está creando un problema grave, sí, señor. Entonces, bueno, el tema de la integración creo que comienza primero con este tema lingüístico y bueno, y un tema después de flexibilidad, ¿no? La inteligencia emocional juega mucho aquí, porque es empezar a leer las emociones del otro, aceptando que como eran las cosas en Venezuela, no tiene por qué ser en todo el mundo. Exactamente. Porque el otro impacto, ya no hablando de una primera generación, lo estoy viendo en adultos, sobre todo los adultos. Este tema de que, ejemplo, venezolano típico, llega diciembre, Navidad, hallaca, fiesta, cerveza, bochinche, regalo, alegría, bulla, Tener que comprar ropa nueva, un 24 pues tenés que comprar, exactamente, fuego artificiales, no sé qué. Entonces tú llegas a determinados países, que pues son muchísimos, y la Navidad no se parece en nada a lo que hacemos en Venezuela. Son países como mucho más serios, mucho más humildes, sin fuego artificiales, sin fosforitos, sin cañones. La gente no está pendiente de estrenos. Y entonces muchos les impacta, ay, pero qué aguado, qué fastidioso, qué chimbo, qué triste. Entonces, eso también crea un impacto porque nos habla del grado de integración y ese es uno de los elementos, Félix, por lo que yo digo que el venezolano no estaba inscrito mentalmente en este tema de la migración, no está inscrito en nuestro ADN ni en nuestra sangre. ¿Sabes qué? Es muy interesante y es fascinante, Hernán, lo que estás relatando, porque, por ejemplo, hay una cosa, lo que es la fantasía, la imaginería de una persona cuando está emigrando, cuando está saliendo en cuanto a lo que va a encontrar y la realidad. La realidad siempre está testaruda, aunque los postestructuralistas dicen que la realidad no existe. No existe, que todo es relativo hasta que la realidad les pega los encuentros. Ese tema de la frustración del cual tú tocas, Hernán, hay algo que es muy importante, que es el tema de los mapas. Un mapa es una unidad de información que nos permite construir un filtro, que nos permite construir en base a un conjunto de creencias, valores, memorias, recuerdos, etcétera, un constructo para tener un mapa acerca de ciertos tópicos en la vida, como familia, éxito, profesión, incluso mapas de supervivencia, etcétera, etcétera. Que sí es cierto que no todo es cognitivo, está bien conectado, relacionado con nuestro sistema tanto límbico, emocional, y eso y también toda la capacidad de supervivencia, es decir, lo bueno, lo interesante es como seres que hemos ido desarrollando un neocórtex, que es la parte de nuestro cerebro que nos permite construir civilizaciones, mitos, posibilidades, recursos, etcétera, etcétera, en lo cual sería imposible esta conversación. Es que esos Sí, mapas se pueden transformar. Los mapas son cambiantes. Los mapas, en simples palabras, sí. son ideas acerca de información del mundo. El mundo es bueno, el mundo es malo, tengo posibilidades, etcétera. Incluso ese constructo de la identidad. Yo creo hay un tema que has tocado aquí con este tema, que es el tema del mapa, mapa y frustración. Es decir, ¿puede la frustración ayudarnos a cambiar una ruta en nuestro viaje por este mundo, sobre todo cuando estamos saliendo fuera del país y salimos de un país de manera forzada? La experiencia nos dice que sí. La experiencia nos dice que el ser humano, desde que está andando por estos mundos, caminando y moviéndose, vaya a estudiar uno las civilizaciones 10.000 años anteriormente, ver cómo el hombre vivía moviéndose, pero también ha sido posible por la inmensa capacidad de eso que tú dices, que es la flexibilidad de transformarse, de cambiar, de buscar alternativas. Yo creo que eso es una fuerza
vital que está allí y que Europa es un ejemplo de eso. Es Europa donde tú estás viviendo. Es un ejemplo de también el tiempo de que hay que soltar las maletas, viajar ligero de equipaje y ir abierto a las nuevas posibilidades. Yo creo que ahí también hay un mapa interesante de explorar. ¿Cómo creamos mapas, Hernán? ¿Cómo desactivamos mapas? ¿Cómo podemos ayudar a construir nuevos mapas cuando empezamos a sentir lo que yo hago, lo que yo pienso ya no funciona en donde estoy viviendo? Mira, la experiencia reciente, fíjate tú, yo voy a establecer aquí un paralelo que vamos a ver si logro explicarme. Yo creo que una manera de desactivar esos mapas o de flexibilizar o generar mayores plasticidades en nuestro comportamiento tiene que ver con viajar, pero viajar en el sentido turístico. Ujú, Porque de alguna manera el sistema nervioso central compuesto por ese cerebro, eso que vemos en la imagen con la arruguita, para los que no estamos familiarizados con la parte neurológica, esa corteza cerebral hay que sorprenderla. Y los viajes permiten esa posibilidad de sorprender. Cuando vemos paisajes, panorama, y mira esta vaca aquí, mira esta montaña allá, mira esta nieve por acá, mira este palo de agua, mira este solazo, mira esta playa, mm, estamos estimulando positivamente el sistema nervioso. Pero además de esta parte turística en el sentido pues, más laxo, psicológicamente empezamos a ver, porque el que está haciendo turismo, básicamente lo que está es admitiendo acercarse a un destino que le es diferente al suyo y pretende conocerlo, pretende abordarlo. Entonces, cuando un latinoamericano viaja a Japón, digámoslo una cosa extrema, o viaja o entra en un encuentro con un chino, cuyo alfabeto no es el latino, sino que escriben con ideograma, cuyo idioma es nasal, cuya cultura es milenaria, hace 5.000 años, desde que hay documentación escrita. Entonces, esos viajes a través del turismo permiten, fíjate tú, el paralelo que yo voy a establecer es, la persona sale de su casa, sale de su país, pero no sale forzado, ¿no? Lo hace porque quiere conocer otra cultura, porque quiere conocer otro destino, porque quiere conocer ujú, otras personas, porque quiere probar otras comidas. Y esa persona pasará un tiempo fuera y se regresa. Viajó turísticamente. El problema con la migración es que sales, pero sales no porque tú estás plenamente en libre albedrío de decidirlo, sino que sales porque estás forzado a hacerlo, porque ya es una cuestión incluso de supervivencia de ti y de los tuyos. Sale, pero tú eliges el destino. Aquí lo interesante del tema de la migración es que la persona de alguna manera elige el destino, sobre todo si aquellas migraciones que son planeadas, ¿no? Que son planificadas. Entonces tú ese destino y tú vas a encontrarte exactamente con lo que hace una persona que va a hacer turismo, solo que bueno, tu intención es residir, y al residir obviamente que no es lo mismo turismo que residente, pero en este residir te vas a conseguir con las mismas cosas, la cultura, el idioma, la comida, el vestido, la temperatura, el clima, el paisaje, la gente, el transporte, o sea, te vas a conseguir con todas las cosas diferentes, pero como vas a residir, entonces allí los esquemas necesitan flexibilizarse. Entonces, claro, esto se viene acompañado por un tema de creencias y lo que quiero subrayar con esta analogía o estos paralelos, Félix, tiene que ver con que desactivar el mapa es que cuando haces estos viajes, tú estás admitiendo que hay un otro que es distinto a ti y que ujú. come cosas distintas a ti y que habla diferente a ti. Mira, ¿cuántos chistes nos vemos en las redes sociales? ¿Ok? Lo que le sucede a mi abuela cuando parto la pasta cuando voy a cocinar. Sabemos que los italianos detestan que la pasta la partan, entonces tiene que estarse en la olla completo. Bueno, pero así es la cultura italiana. Para Ujú, otros les parecerá una cosa extraña. claro. ¿Ok? Los orientales en Venezuela comen las caraotas negras, le echan azúcar. Y al mondongo también le echan azúcar. Y es una Ujú, cosa absolutamente normal. Para un caraqueño o un maracucho, Dios mío santo, ¿qué estás haciendo? ¿No? ujú. Entonces, hasta incluso de la misma nacionalidad nos encontramos con esas diferencias culturales. Entonces, yo creo que este tema del ejercicio de flexibilización
Lo ideal sería que desde niños a nuestros hijos le enseñáramos que existen diferencias, que existe otra cultura, que existe otro territorio, y cada uno de ellos tuvo una historia. Y eso hay que tratar de hacer ejercicio puede hasta no concordar con eso, pero entender que existe, que es real y que hay motivos para haber llegado hasta allí. Y eso le va a permitir a la persona, a medida que crezcas, admitir, aceptar y ser menos frustrante y menos hasta traumático, tener encuentros con otras culturas sin que esto signifique que sea una cosa complicada. Ujú. Porque es que el tema es que nosotros nos complicamos. ¿Qué pasó con los europeos? Los europeos están habituados, sales a la calle, están habituados a escuchar 4 o 5 idiomas simultáneamente, están habituados que no es nada más el idioma nacional que escuchan, pueden escuchar otros idiomas. En Latinoamérica solamente se escucha la castellana. Y si alguien se atrevía o se atreve a hablar en inglés, entonces es un choque, parece hasta traumático cuando debería ser una cosa más bien natural, son simplemente idiomas. Yo creo que también Eh, ahí tú tocas un tema interesante, porque tiene que ver también con, es lo que yo he visto, Hernán, me parece muy interesante este aporte, porque yo he tenido la posibilidad de trabajar con refugiados mira, del Medio Oriente, de África, de Asia, de acá del Pacífico, etcétera, etcétera. Eh, y, y es muy interesante porque en los años, sobre todo en los años 90, sonó algo sonó una narrativa de la necesidad del multiculturalismo, ¿no? Y del multiculturalismo como una parte, bueno, sumamente importante, necesaria, etcétera, etcétera. La realidad que es testaruda, y esto no es políticamente correcto lo que voy a decir, y te lo digo desde un punto de vista de una persona que ya tiene más de 18 años trabajando en servicios sociales, desde personas con trastornos mentales, como con refugiados, como con personas con disabilidad, como personas en situaciones de riesgo en este país. La evidencia nos dice que no es el multiculturalismo. En cierta manera, todo esto que llaman el multiculturalismo sencillamente fracasó. Lo estamos viendo en Europa. Se están dando cuenta ahora los suecos. Y mucha gente puede saltar en este momento que me escucha y dice, pero bueno, ¿cómo es posible si tú eres venezolano, estás viviendo en otro país y estás en un país diferente, yo soy occidental, igual que tú? O sea, el mapa que nosotros tenemos como occidentales nos permite adaptarnos a cualquier cultura con respeto. Yo puedo estar perfectamente en Japón, yo puedo estar en China, yo puedo estar en Medio Oriente y respetar y entender y tener una flexibilidad con los mapas. Es decir, tratar de tener eso que tú estás hablando, tener un mapa flexible. Pero el punto es cuando una persona eh, comienza a aferrarse sencillamente a eso, aferrarse a la manera de ver al mundo que implica la cultura y no trata de abrirse a otras posibilidades. Y lo que tú has dicho, trata de hacer lo mismo que hizo en el país de origen, en el país que lo está recibiendo, el país que está abriendo, el país que lo está recibiendo, no necesariamente abriendo los brazos, pero lo está recibiendo. Pero yo pienso que todo eso al final son acuerdos, yo te doy, tú me das, y eso es nada personal, es parte del viaje, ¿no? Tú llegas a un lugar, debes dar. Y eso me recuerda una anécdota. No voy a tocar para no tocar susceptibilidades. Llegó un grupo, yo vivo en un suburbio muy tranquilo, con una cultura donde a las 7, a las 8 ya todo el mundo está en casa, ¿no? Es tranquilo. Australia es un pueblo grande, lo digo yo, y si a la gente le gusta acción, esto es un pueblo aburrido, honestamente. ok. Sin ínfulas, y es como es la cultura acá, como son. Llegó un grupo, una familia latinoamericana, eh, y bueno, el primer viernes estaban al frente del edificio donde yo vivo, al frente, y bueno, hicieron una fiesta,
y a las 4 de la mañana se les ocurrió colocar, no sé, vallenato, cumbia, no sé, pero a todo volumen. No habían pasado ni 10 minutos que llegaron 2 unidades de la policía y se llevaron todo el mundo. ¿Ok? Y eso fue una experiencia bien, que fue un shock para todos los vecinos acá, porque dicen que obviamente dentro de la cultura es una falta de respeto. O sea, tú a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, no puedes colocar música porque te da la gana, porque aquí hay ordenanza. El tema es Exactamente. interesante, te lo digo, porque es un tema de que lo que es muchas veces la manera de que esa máxima, si eres romano, si vas a Roma, sé romano, es decir, si vas a Roma, Romano. Ujú. es también la capacidad que, y es muy importante la habilidad de observar y darte cuenta de dónde estás, porque no estás en casa. Pero al mismo tiempo yo hago una reflexión. Yo me encontraba, yo he tenido la posibilidad de viajar muchísimo y sobre todo de viajar por América Latina y es muy normal que, por ejemplo, un viernes o un sábado en la noche tengas fiestas y la gente está a las 12 1, 2 con la música a alto volumen. Es muy Sí, frecuente, muy frecuente. Entonces, eso que tú dices me parece interesante porque también es la capacidad primero de desmontar el mapa de la víctima, pobrecito de mí. Yo creo que eso es fundacional, es decir, si estoy herido, no puedo estar herido y evidentemente muchas heridas necesarias que cerrar y a lo mejor no se cierran heridas porque se han vivido experiencias dolorosas que creo que no es, que es necesario incluso conversarlas, decirlas, cuando uno se siente seguro, por supuesto. Pero también la oportunidad que ofrece el proceso migratorio, bien sea una migración forzada, como el caso de las últimas generaciones de venezolanos que están saliendo de manera forzada, pero también eh, con todo lo trágico, también hay una vida que nos ofrece unas oportunidades también si estamos abiertos a sobrevivir, que es un tema, una palabra que no gusta mucho, pero a veces la vida se trata de sobrevivir para que las próximas generaciones tengan un camino mucho mejor. Y no sí, es fácil, tomas caso, porque es que la vida no es fácil. Eso solamente lo dice Paulo Coelho y los pobres que se dejan estafar con las estafas que dice Coelho. El universo conspira contra ti para dártelo, por favor. Hay que ser más sí. adulto. Hay que ser más adultos. Niega las estructuras de la realidad, sí. No sal a cazar para ver si tu familia va a tener comida en casa. O sea, Ujú. ese sentido de ese infantilismo que es lo que siento que está viviendo Hernán en Europa. Europa ha estado viviendo en una especie de burbuja y de fantasía y se están dando cuenta, por ejemplo, los suecos, los noruegos, los franceses, se están dando cuenta que, hey, si tú recibes a gente en casa, las reglas son las tuyas, no las del que estás recibiendo. Hay que ordenar la casa. Y creo que esa ha sido la gran falla trágica que está teniendo y que está pagando Europa en términos de costo, ¿no? Sí, sí, Tener sí, sí. en términos de costos. Si tú me invitas a tu casa a comer y a cenar, yo no puedo pretender y con mis ideas, sino ajá, hay gente, familias, por ejemplo, que te pide que te quites los zapatos al entrar a la casa. Entonces, Ujú. ¿cuál es el problema? Eso es tu casa, muy bien. Hay gente que no le gusta determinada comida, entonces si uno lleva una comida, uno debe adaptarse también. Yo recuerdo unos amigos hindúes que yo, no, la gente más, yo opté por llevarles uvas y no sé qué otra fruta porque es extremadamente complicado. Es parte del viaje. Entonces yo creo que ahí en ese sentido a mí me parece que es muy interesante lo que tú me planteas. El tema de la flexibilidad ante estos temas cuando uno está en tierras que no son conocidas. Pero por eso tú hablabas del país receptor, por eso que lo llamo destino, el país destino, porque bueno, puede ser que en el país destino, puede ser que te acobijen, como puede ser que no te acobijen, y el otro tema tiene que venir desde yo, ¿no? O sea, bueno, yo pretendo llegar a ese destino, entonces no puedo, y esta parte del tema, si bien, nuevamente, con el tema de la migración, salgo porque fui forzado a salir de casa, Mm, pero yo no puedo andar con la capa de la víctima. exacto. Yo no puedo andar montada, porque entonces si voy desde la víctima, siempre voy a andar con una herida abierta, exhibiéndosela al colectivo, bueno, para que tenga un cierto tipo de lástima y me puedan tender una mano. Y yo creo que por eso es que yo sí subrayo mucho el tema de la integración, porque es que el tema, eso que hablamos un momento, de la identidad.
precisamente al existir una identidad, y es que el tema, todo cambio, desde un punto de vista de madurez emocional, exige una renuncia. Y eso es lo difícil desde el punto de vista psicológico. O sea, ¿qué estamos dispuestos a renunciar? Mm, Porque si yo quiero obtener algo, eso que tú dices, o sea, para recibir también tengo que dar. Entonces, para yo poder recibir, yo tengo que dar un espacio, necesito renunciar. Entonces, en esa integración no significa, fíjate de lo simple que tú lo mencionabas por el nombre. Yo, aquí también en Portugal no me dicen Hernán, por una cuestión familiar, un nombre aportuguesado. A mi esposa, todos tienen así digamos, un cambio su nombre. mote aportuguesado, ¿no? Y es bien recibido, bueno, porque eso te da, digamos, una nueva identidad, pero sin abandonar el anterior. Exacto, Que fíjate, exacto. tú y yo estamos conversando y tú me sigues llamando Hernán. Digamos, mi identificación, mi identidad desde que nos conocimos, En ¿verdad? la Bueno, Universidad tiene otra Central de parte aquí. Venezuela, cuando eras estudiante de psicología, pasamos por el pasillo Exactamente. de ingeniería, Hernán, ¿te acuerdas? El heavy metal y tú andamos con esa. Exactamente, Isidro Claro, Rodríguez. no me hables de eso, no me hables Ya de no las te toco cosas esta tecla. de las cosas que me arrepiento de haber escuchado esa música. Bueno, pero fueron unos tiempos. Bueno, pero es eso, entonces, allá eres casi que no eres ni Phillips, es casi que Phillips, casi que eres Exacto. Felipe en vez de Félix, ¿no? Entonces, Entonces, o sea, y ahí es donde digo, la integración tiene que ver con que tú formes parte de ese grupo, porque cuando tú te incorporas a ese grupo, está este tema que no es un clan, no estamos hablando de los rituales de clan, en que tienes que hacer 20.000 pruebas para poder ingresar, sino que cuando tú te integras, tú perteneces, ese grupo te acepta y te sientes que perteneces allí, a esa claro, cultura, y al mismo tiempo volteas hacia el otro lado y sigues también formando parte de ese otro grupo. Pero resulta ser que pasa como que a veces lo contrario. Pues es, fíjate tú, yo recuerdo hace unos meses atrás veía, vuelvo al tema de las redes sociales, el chiste, ¿no? Entonces, esos venezolanos que vivieron muchos años en Chile, regresan a Venezuela a visita, uy, vale, que tengo unas ganas de comer arepita con palta. ajá. Entonces, ¿qué? Bueno, una palta, no sé qué. No, chico, aguacate, ¿qué palta? No sé qué. No. Habla bien. Bueno, para tomarme una gaseosa. ¿Un qué? Una gaseosa, un refresco. Ya se te olvidó hablar venezolano ahora, no sé qué. Mira, Fíjate tú. ahí tocas un tema que es clave y es poco tocado y poco conversado, Hernán. Y creo que ahí me voy a llevar de la guiatura de Joseph Campbell en su viaje en El héroe de las mil caras, cuando él toca el viaje del héroe. En el viaje del héroe, muchos de los que están escuchando este programa conocen el monograma. Es un monograma que plantea, un monomito que plantea Joseph Campbell. Ojo, es una teoría y hay gente que está en desacuerdo con Joseph Campbell. No porque Joseph Campbell lo dice, es Joseph Campbell, como los freudianos, porque lo dice Freud, entonces Freud, no, Ujú. las cosas no son Sí, así. sí. Pero Joseph Campbell dice algo que a mí me resuena mucho, tal vez mi propia experiencia personal, pero también mi propia experiencia con otros inmigrantes de diferentes culturas. Mira, que es el hecho de que cuando nuestro joven héroe o heroína parte en ese ciclo, que es de el llamado, necesito salir, necesito buscar nuevos horizontes, y sale de casa, sale de la zona de la villa, sale de la zona del confort y sale a esa zona desconocida, emprende el viaje, se enfrenta a logros, es tragado por el vientre de la ballena, emprende vicisitudes, conquista a la reina y se convierte en un rey. Hay la necesidad de volver a casa, según plantea Campbell, es decir, el regreso de nuevo al lugar, el retorno del rey, en términos de Tolkien, cuando plantea en El Señor de los Anillos, lo que está hablando es eso, el retorno del rey. Es decir, ese joven que está allí, incluso va más allá de nuestra nacionalidad, de cualquier nacionalidad que decide que ya no es un joven, ya es Ulises, ya de 50 Ujú. años que regresa, decide, voy a regresar, voy a ver a los míos, voy a ver a mi tierra, se encuentra con que se siente y es un desconocido. Hay una leyenda que a mí me encanta muchísimo, porque es un desconocido para los que lo ven, los locales de la tierra donde él partió,
porque el país cambió y él también. Ujú, Hay una historia fascinante, hay un cuento que a mí me encanta muchísimo, es un cuento norteamericano, la leyenda de Rick Van Winkle. Es ujú, decir, ujú. Rick Van Winkle un día sale en su escopeta con su perro de cacería ante las protestas de la esposa gruñona y él se escapa y se va a las montañas y en las montañas decían los locales, no te adentres a estas montañas que son extrañas porque hay un pueblo de enanos muy peligrosos que te pueden hacer daño. Y Rick Van Winkle, que era muy bonachón, llega y uno se le acerca a uno de estos personajes extraños, le ofrece una botella de alcohol, toma unos tragos, se recuesta y cuando abre los ojos han pasado 20 años. El perro no está, la escopeta está oxidada, dice, ¿qué? ¿Dónde está mi perro? Este perro malagradecido y regresa. Cuando regresa al pueblo, ya no es un pueblo, es una ciudad. Sus amigos han muerto y su hija, su querida hija de 3 años, ya tiene 23 años, tiene hijos y lo reconoce y resulta que tiene abuelos, que tiene nietos, y la esposa murió y es un poco la historia, ¿no? Que resulta que en Sí. ese viaje de migración el país que dejaste ya no existe. No existe. El país es otro, las personas son otras, incluso las personas pueden estar físicamente vivas, pero son otras y tú eres otro. Y ahí comienza ese choque que no se dice, que no se habla, que es el desencuentro. Por eso que no es casual que cuando regresa el rey o es traicionado, o el rey, él no es casual, o es traicionado, sencillamente el rey se encuentra con un choque donde no es comprendido por sus propios similares. Ese es un viaje que al final Ujú. termina siendo doloroso si no se entiende el proceso y se entiende con madurez. ¿Cómo lo ves tú, Hernán? Bueno, fíjate, mencionaba Ulises y a mí llama la atención porque, bueno, ya hace un tiempo con este tema de las diferentes diásporas que han existido, algunos por movilizaciones por guerra y otros por conflictos sociales, armados también, siempre se ha hablado del síndrome de Ulises como ese síndrome de estrés crónico múltiple, Ujú, en términos clínicos, en términos sindromáticos. Pero cuando estudia, ni siquiera en estudios, no, digamos, prestamos un poquito de atención a ese viaje de Ulises, pues, ¿cuál es el motor, cuál es el impulso, cuál es el motivo, la razón por la que Ulises viaja? Bueno, porque había una guerra, él era un buen guerrero y lo mandan a Troya a hacer guerra, pues. ujú, Y él deja Ítaca, su pueblo natal, y bueno, está 10 años afuera, hace las guerras que tiene que hacer y emprende el retorno. Y entonces en el retorno pasó muchas vicisitudes, 10 años más para poder regresar a Ítaca. Pero entonces esta simbolización del hombre que era echado para adelante y que como era echado para adelante era necesario que él se fuera a defender, en este caso, pues un pueblo, la de los griegos, pero él deja una esposa y un hijo. ujú. Él deja a Penélope y a Telémaco, que estaba chiquito. Exacto, exacto. Y entonces regresa, pero y a lo largo de esos 10 años que él está en batalla, hay personas que están dándole, tratando de cortejar a Penélope, tratando de esposarla también. Ella se mantuvo incólume, criando a su hijo Telémaco. Telémaco, en algún punto, cuando ya alcanza la mayoría de edad, quería saber el padre y también emprende un viaje para saber cómo está el papá, para tener noticias de él. Finalmente Ulises regresa, 10, o sea, pasaron 20 años. Sí. Y entonces, ¿con qué se consigue? Con Ítaca diferente, con una gente diferente. Y este tema, lo que tú dices, las tradiciones, bueno, al punto que algunas de las mitologías plantean que él junto con Penélope, pues asesina a los que pretendieron a la esposa, ¿no? Aunque sabes que Eh, hay otra parte del mito que cuenta que Penélope la pasó en grande con todos estos tipos, muchos de estos tipos, ¿eh? No fue tan fiel sí, como sí, que, sí, por eso digo, hay versiones, ¿no? así que el pobre yo no lo sé nada. Pero sabes que ahí, Bueno, en eso que tú dices, hay una gran diferencia y te doy la palabra. Me parece esencial el tema de Ulises, porque Ulises en esa extraordinaria cosmogonía de los héroes griegos, a diferencia de Hércules, que es el héroe por excelencia de la fuerza, Ulises es por excelencia el astuto, mentalmente hablando, muy astuto.
esa astucia guiado de Atenea fue lo que lo lleva a sobrevivir, no su fuerza física, que sí era un guerrero, pero realmente lo que lo definía era su capacidad como estratega. Y yo creo que ahí eso es esencial en eso que tú me estás comentando. Y el otro que interesante, porque en el caso de Hércules, Hércules es un semidios. Ujú. Sí, Un correcto. semidios. Ulises no, era un guerrero humano. Entonces, y yo creo que eso es el rescate, o sea, toda esta parte humana, esta parte de los sentimientos, esta parte de las añoranzas, este tema de la nostalgia, este tema de enfocarse en una tarea para después retornar. Eh, y sí, muchas veces la migración se parece a eso, por supuesto con sus diferentes vertientes, porque también hay que pensar, o sea, yo lo pienso en varias posibilidades, vuelvo y digo en los matices, ¿no? Por ejemplo, bueno, en esta historia, Ulises retorna, pero cabría preguntarnos cuál es el porcentaje de personas que emigran y en algún momento retornan a la patria a vivir, porque muchos retornarán a hacer visitas, pero ¿cuántos regresan nuevamente a vivir? Es una pregunta muy interesante en términos estadísticos, sobre todo, y en términos Ujú. de, sí. Y a veces la Ah, imposibilidad de regresar, porque incluso Campbell lo plantea, pero también la posibilidad de que el rey, que es lo que termina, o la reina, que es lo que termina. Hombre, estamos hablando, para los que nos están escuchando, rey o reina significa en términos simbólicos el que realiza su propio reinado, es decir, su propia misión, la cumple, se convierte en su propio rey. Estamos hablando en términos internos. Eh, ujú. pero también creo que el que decide no regresar, y que no es poco frecuente, es bastante frecuente, es decir, que dice, no, ya no regreso, yo no tengo nada que hacer ya allí, ¿no? Eh, y es un tema al final que tiene que ver con un tema que es simbólico, es un tema que es arquetipal, es un tema que es conductual y es un tema que es psicológico y yo diría que es hasta espiritual, ¿no? En términos del tamaño de desafío que implica estos temas de la migración. Sí, sin duda, Es sin duda. es un gran viaje, es un viaje complejo. Por eso te menciono, o sea, para mí sería bien relevante, con lo que tú mencionas, estadísticamente tener por lo menos alguna medición de cuántas personas regresan a vivir y al cabo de cuánto tiempo. Exacto, Eso para mí es una pregunta fundamental para tener una mejor comprensión, oye, del tema, humana del tema. sobre el tema. Y por el otro lado, entonces están estas personas que, bueno, que retornan, perdón, bueno, las dos caras de la misma moneda, aquellos que deciden no retornar, ¿cuánto de eso realmente retornan? Y los que retornan, ¿qué pasa con esas personas que retornan? Porque llega a no reconocerse. Ujú. Yo escucho en varios, en Venezuela, escuchaba extranjeros hablando de esto, no, yo no regreso a Italia, no, yo no regreso a España, yo no tengo nada que buscar, yo tengo aquí 30 años en Venezuela, yo soy venezolano, no sé qué, tal. Incluso con la situación difícil que se encuentra en Venezuela, muchos de ellos aún se resisten a salir a las tierras donde nacieron, aun cuando están en mejores condiciones. Pero es porque es un tema que ya yo no tengo familia, ya no tengo nadie que me reciba, empezar de cero. Ciertamente hay unos temas prácticos reales a los cuales abordar y ciertamente en la práctica sería bastante complicado. Pero hay otros que incluso teniendo las posibilidades renuncian a eso. No, 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 yo me quedo aquí. Y sí, a mí, y yo creo que y llama la atención eso después con qué se consiguen, cuál es el impacto que tienen, cómo se reconocen, cómo se identifican. Claro. Porque nuevamente, retomando, yo veo muchos de esos programas venezolanos, como en tu canal, por ejemplo, venezolano viviendo en Australia hace más de 15 años, ya tienes mayoría de edad australiana, casi, ¿no? 18 años. Entonces, Mm, pero aún así de pronto conversas con otros venezolanos y aún usas modismos venezolanos, ¿no? claro. Pero la realidad es que ya hay otras cosas, otros modismos que se están utilizando ya que nosotros ya no estamos conociendo, ya no estamos eh, empapando, ¿no? Hombre, pero es que es Y tal cual como lo estás diciendo, Hernán. Es decir, yo te digo, tengo 18 años que no he regresado a Venezuela. Y yo con mucha humildad te diría que yo sé que cuando vuelva a Venezuela, por lo menos a visitar,
yo voy a estar en shock, porque es una generación en la cual yo, en lo personal, es como estoy, están en otra frecuencia, otro ritmo. Sí. Estoy absolutamente en otro ritmo, es otra frecuencia, ¿no? Y yo creo que el tema ahí también es un tema que no se habla mucho, que es el incilio. Cuando Ujú, tú, como persona, te sientes extranjero dentro de tu propio lugar. Eso le está pasando a mucha gente en muchas partes del mundo, no solamente en Venezuela. Es decir, este no es el país que yo tenía, que hicieron con el país. Esto no es mi país. Y no solamente pasa en Venezuela, pasa en otras partes, gente que se siente que... Yo imagino que eso puede estar pasando, por ejemplo, con un sueco que está viendo que hay 250 coche bombas en Estocolmo, o hay lugares donde ya no pueden entrar, o eso pasa en otros ujú, países, que dicen que, y lo he conversado con muchos suecos también acá, y lo he conversado con muchos europeos en diferentes partes de Europa, donde dicen, es que ya yo no siento que estoy allí, o sea, que eso no es lo que yo, de donde yo crecí, eso se conoce en ujú. muchos casos como incilio, pero es una sensación de añoranza, pero al mismo tiempo de sentirse alienado, alejado, Sí. aislado. ¿Cómo ves tú como psicólogo ese proceso, Hernán? Mira, sabes que yo haciendo ese ejercicio, a mí, cuando nosotros, fíjate tú, yo voy en retrospectiva. El término que escuchamos mucho es el exilio, Ajá. salir, ese irse. Para mí me parece que el incilio es un proceso psicológico que ocurre antes de decidir el exilio. Qué Porque fantástico. precisamente, porque a mí me parece que, Mm. nuevamente, para dar ese paso de la migración, para ir al exilio, porque quien termina eligiendo exiliarse es uno mismo, ¿no? Como se diría previamente, no sea el que se maletee. Pero es que yo creo que hay un proceso de incilio. Mira, voy a hablar de esto en lo personal. En Venezuela teníamos consulta privada, dedicaba a la docencia universitaria, trabajaba en un centro de salud grande, trabajando, recuperando personas en situación de calle con adicciones. Pero, por ejemplo, cuando hablábamos de la consulta privada, ¿qué empecé a ver? Y lo digo aún en tu programa, porque me parece que es una cosa que hay que visibilizar. En el área de la salud empezó a haber un mercantilismo de tamaño tal, que entonces, bueno, cobrarle al paciente unos montos que eran súper exagerados. Estamos hablando de la Venezuela de 2017-2018, donde la hiperinflación galopó, se desbocó. Entonces, bueno, sí, es verdad, las personas necesitamos comer, necesitamos ganar dinero, pero ya dejó de ser el dinero bien habido, sino que había que ganarlo a costa de lo que fuera, así fuera, a costa del sufrimiento del otro, ¿no? Entonces, ejemplo, informes para asilo. No, mira, tú como eres psicólogo, no sé qué, ¿será que tú puedes hacer un informe para hacer el asilo, no sé qué? No, Exacto. no. Exacto, exacto, exacto. Sí, 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 sí. ¿No? O sea, si no tienes razones para, no, yo no voy a estar inventando informes. O sea, Exactamente. pague lo que pague, yo no. Eh, por el otro lado, llega un momento en donde, bueno, tú anteriormente, cuando estábamos en esa época que nos encontramos en la UCB, bueno, vamos tomando la chicha ya en el relojero, saca tus monedas, paga, te da tu vuelto y ya. Sí. Pero para el 2017, 2018, hacer una compra implicaba un ejercicio de matemática, Félix, que era agotador. Oye, según la inflación, bueno, este kilo de papa hoy cuesta tanto, ya mañana va a pasar, mejor lo compramos hoy, vamos a meter la tarjeta de crédito, lo pago al fin de mes. O sea, comenzó a ser agotador. Mm. Y llegué a un punto en lo personal que dije, esto no es lo que yo recuerdo, esto no es lo que yo reconozco, esto no es lo que a mí me gusta, me agoté. Y es cuando tomé la decisión, no, mira, hay que ir Hay al que moverse, overseas, ¿no? Frontera hay que afuera, pues moverse, porque ya, ¿cómo? hay que moverse. Hay que moverse. Entonces, exactamente. Y el movimiento es vida. Y el movimiento es Entonces, definitivamente digo, oye, no, no. No. Y ahí es donde yo veo mi propio incilio. Yo me sentía extraño porque cuando yo le decía hasta en una conversa coloquial, pues, con los amigos, conocidos, etcétera, etcétera. Ay, pero ¿por qué tú no haces esto? Ay, pero tú puedes hacer ese informe y te ganas unos buenos dólares, pero ¿por qué tú no haces aquello? O sea, empezó eso a
a rozar con mis valores. Entonces, no, y yo no soy capaz de llegar hasta eso, no me quiero rebajar. Entonces, pero ya Absolutamente. yo no formaba parte de ese ritmo que en Eso. Venezuela se estaba viviendo para aquellos años. O sea, ya yo no formaba parte, yo estaba afuera, yo me estaba autoexcluyendo. Ese fue mi incilio. Entonces, no, vamos a hacer esto formal, vamos a movernos al exilio. Que de hecho es un hermoso ejemplo, tú eres un hermoso ejemplo, Hernán, de una persona que eligió integridad, no vendiste tu alma. Sencillamente Ujú. decidiste por valor y por principio moverte y asumir riesgos con la familia, ¿no? El tema es complejo porque también tiene que ver con el falso exilio, los falsos torturados, los falsos, gente que inventa cosas para tratar de salir y lo hace de manera, cuando uno trabaja realmente con gente que ha sido torturada, te das cuenta de la inmensa mentira de muchas de las cosas que se han fabricado, porque incluso desde un punto de vista clínico, pero vamos, eso es otro tema. Es Eh, otro tema, sí. ese otro tema. Hernán, yo quiero darte las gracias por la posibilidad de conversar contigo, sobre todo por la rica experiencia de vida que tienes y que estás viviendo, no solamente como psicólogo, sino también como padre de familia, como esposo y también como, bueno, como un ser humano que está moviéndose y que está haciendo su propio viaje del héroe. Y gracias por esta oportunidad de poder compartir contigo. No, gracias a ti más bien por la invitación y para refrescar precisamente estos temas porque ciertamente hay que hacerlos visibles y es supremamente necesario. Sí, yo insisto en eso, necesitamos empezar a parar y a reflexionar qué ha pasado con nosotros como sociedad los últimos 25 años, más allá del discurso político, que tengo mi opinión muy clara. eh, Creo que ya es hora dejar de perder el tiempo en lo político y dedicarnos a nosotros, Sí, a lo que es y a lo trascendente. Así que un fuerte abrazo, Hernán, y estamos en conexión. recibido igualmente. Es muy bien. Que estés bien.